A la primera, cazados los velos. Ahí tenemos una sección de las nebulosas y ahí tenemos la otra. Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Como podéis ver, estoy listo y con todo el equipo preparado para salir al campo a hacer una sesión de astrofotografía. Esta vez voy a fotografiar la nebulosa de los velos, pero lo voy a hacer con esto de aquí. Un Sigma 70-200 f2.8. Un pedazo de tragaluz. Vamos a ver lo que podemos hacer con este teleobjetivo. Bueno amigos, pues acabo de llegar al lugar donde voy a hacer la sesión de astrofotografía. Como os he dicho, esta noche vamos a fotografiar los velos, la nebulosa de los velos. Los velos es un gran remanente de supernova, es decir, los restos que quedan en el espacio de una gran explosión supernova, la explosión de una estrella supergigante roja, una estrella bastante más grande que nuestro Sol, que ocurrió hace aproximadamente 7.000 u 8.000 años. Este remanente de supernova es realmente enorme y tiene un tamaño aparente en el cielo equivalente a aproximadamente 6 veces el tamaño de la luna llena. Así que teleobjetivos con distancias focales comprendidas entre los 200 y los 300 milímetros nos irán perfectos para fotografiar estas nebulosas. Y dicho esto, me voy para afuera a montar el equipo y a empezar la sesión de astrofotografía. Montura Skywatcher Star Adventurer montada, orientada al norte y lista para la sesión de astrofotografía. Como ya sabéis, este accesorio, la montura Star Tracker, es el elemento que nos permite conseguir largas exposiciones con altas distancias focales y que las estrellas permanezcan perfectamente puntuales en nuestras estrellas. Este accesorio es el que nos permite contrarrestar el movimiento de rotación terrestre. Como siempre, si queréis echarle un vistazo a este equipo podéis hacerlo a través de la web de astrocity.es, mi tienda de confianza para todo tipo de material de astronomía y astrofotografía. Abajo en la descripción tenéis enlace para que podáis entrar a verlo. Y ahora solamente queda montar el teleobjetivo y la cámara, contrapesar el equipo y empezar la sesión de astrofotografía. Pues ahora sí, equipo completamente listo y preparado para empezar la sesión de astrofotografía. Una de las cosas buenas que tiene la estación del otoño en el hemisferio norte es que en cuanto anochece, en cuanto cae la noche, tenemos muy alto en el cielo, justo en el cenit, un montón de objetos que son todavía de la temporada del verano, entre ellos el complejo de nebulosas de los velos. Por lo tanto, es un excelente momento para fotografiar estos objetos temprano, sin que tengamos necesidad de meternos demasiado en las horas de la madrugada. La localización de los velos es realmente súper sencilla. Se encuentra en la constelación del Cisne, concretamente en su ala derecha y muy cerca de la brillante estrella Hiena. Por lo tanto, si dirigimos nuestro equipo hacia esa estrella, que no vamos a tener ninguna dificultad en encontrarla, y desplazamos el equipo ligeramente hacia un lado, vamos a pillar con total seguridad este complejo de nebulosas.
Además, como os he dicho hace un momento, este complejo de nebulosas es enorme, con lo cual es muy probable que en el primero o en el segundo intento, como mucho, consigamos cazarlo. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora va a ser dirigir el equipo hacia esa región del cielo y vamos a ver lo que nos encontramos. Y fijaros, a la primera, cazados los velos. Ahí tenemos una sección de las nebulosas y ahí tenemos la otra. Lo que pasa es que me he pasado moviendo el equipo hacia un lado y está descuadrada. Solamente me queda terminar de encuadrar las nebulosas y empezar a fotografiar. Y ahora sí, complejo de nebulosas de los velos perfectamente encuadrado. Como podéis ver, ha entrado aquí en un ladito la estrella Gienah que os he dicho, una de las estrellas de las alas del cisne. Y las nebulosas, que las tenemos aquí, están muy cerquita. Nebulosas de los velos encuadradas y todo listo para empezar la sesión de astrofotografía con este pedazo de teleobjetivo. Por cierto, este Sigma 70-200 f2.8 serie Sport no es mío. De momento yo no tengo un teleobjetivo de estas características, quizás en un futuro. Este teleobjetivo me lo ha cedido, me lo ha prestado Sigma España para que haga una serie de test con él. Entre ellos, test para astrofotografía, que es justo lo que estoy haciendo esta noche. En cuanto a los parámetros de esta toma, estoy utilizando una distancia focal de 200 milímetros, la distancia focal más larga que me admite este Sigma 70-200, a una apertura de f2.8, ISO 3200 y 90 segundos de exposición. Lo que más me gusta de estos teleobjetivos de alta gama es que a su máxima apertura, en este caso a f2.8, en los extremos de la imagen, da unas estrellas totalmente puntuales. Esto es algo muy difícil de conseguir con teleobjetivos de gamas más bajas, que normalmente son más oscuros y que además para conseguir esas estrellas perfectamente puntuales hasta el extremo de la imagen, nos vemos obligados a diafragmar todavía más el teleobjetivo, por lo tanto se convierte en todavía más oscuro. Estos teleobjetivos de gama alta nos permiten hacer astrofotografía a su máxima apertura y esto realmente marca una diferencia muy importante a la hora de hacer astrofotografía porque conseguimos muchísima más señal de los objetos fotografiados en mucho menos tiempo. Y dicho todo esto, objeto perfectamente encuadrado y cámara configurada, voy a programar una secuencia de 60 fotografías en el intervalómetro, aproximadamente 1 hora y media de tomas de luz. Secuencia de tomas de luz completamente terminada. Voy a aprovechar que tengo el equipo montado, con el punto de enfoque cogido, con la distancia focal, todo exactamente igual a como se han hecho las tomas de luz. Y voy a aprovechar para sacar una secuencia de flats. De esta manera, los posibles viñeteos que pueda tener este teleobjetivo conseguiré eliminarlos por completo de la imagen final. Y una vez que tengo la secuencia de tomas de luz y la secuencia de flats, únicamente me quedaría capturar los darks. Como sabéis, los darks son tomas oscuras, se hacen con la tapa del objetivo puesta y son tomas completamente negras. Es muy importante hacerlas en las mismas condiciones de temperatura que se han hecho los light, las tomas de luz, y exactamente con los mismos parámetros que se han hecho las tomas de luz. Por lo tanto, tiempo de exposición 1 minuto y medio, ISO 3200, y a mí personalmente me gusta capturar la mitad de darks por el número de tomas de luz que me llevo a casa. En este caso me llevo 60, por lo tanto voy a configurar 30 darks y daremos por terminada la sesión de astrofotografía. Bueno amigos, pues sesión de astrofotografía completamente terminada. Hemos fotografiado los velos y creo que me llevo para casa un buen material para conseguir una buena imagen, aunque esto lo veremos realmente durante la fase de procesado. Amigos, ya estoy en casa delante del ordenador y listo para empezar la fase de procesado de la astrofotografía de los velos que hemos realizado. Como ya sabéis, el procesado es una de las fases más importantes del proceso astrofotográfico para conseguir el mejor resultado posible. Yo proceso siempre mis imágenes con PixInsight, el programa de procesado astrofotográfico más potente que podemos encontrar en el mercado.
Y como sabéis también, dentro de la Academia Natural Portraits tenéis a vuestra disposición el curso de iniciación a PixInsight para cámaras a color. 9 horas de contenido formativo para que aprendáis a manejar este programa a la perfección. Y dicho esto, me voy para el ordenador porque voy a empezar a procesar los velos. Amigos, ¿recordáis que hace unas semanas ya compartí con vosotros un vídeo en el que os enseñaba cómo eliminar, cómo borrar por completo las estrellas de nuestras astrofotografías con PixInsight? Si no recordáis este vídeo o no lo habéis visto, podéis verlo ahora mismo a través de este enlace que os dejo por aquí. En este vídeo ya os anticipé que esta técnica podía tener otras utilidades, más allá de ofrecernos imágenes finales, astrofotografías finales sin ninguna estrella. Pues ahora os voy a enseñar otra de esas utilidades. Cómo podemos procesar completamente por separado las nebulosas de nuestras astrofotografías. Amigos, trabajo totalmente terminado. Ya está terminada de procesar la imagen de esta impresionante nebulosa, este remanente de supernova que tenemos a nuestro acceso durante los meses de verano y parte del otoño en el hemisferio norte. Como habéis visto también en este vídeo, disponer de ópticas de alta calidad para nuestros trabajos astrofotográficos puede marcar una diferencia importante, ya que podremos capturar mayor cantidad de luz y mayor cantidad de señal en nuestros RAWs, algo que se va a reflejar en nuestra imagen final. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits. Si te gusta este tipo de contenido y todavía no estás suscrito, puedes hacerlo ya mismo pinchando en este botón que te dejo por aquí. No olvides activar la campanita. Por aquí te dejo otro vídeo que seguramente te va a resultar interesante y nos vemos de nuevo el domingo que viene con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. ¡Adiós!